iglesia. Qué lindo es, ¿verdad?, adorar al Señor en la hermosura de su santidad. De verdad que todo nuestro ser se regocija por medio de la adoración a Dios. Amados hermanos, hoy quisiera compartirles a ustedes un mensaje titulado Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y me gustaría que me acompañara, amada iglesia, al libro de Juan, al capítulo 3, verso 19. Amén, gloria al Señor. Qué bueno, ¿verdad?, estar en la casa del Señor, juntos y en armonía. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 3, verso 19, y leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amada iglesia, pueden tomar asiento. El mundo en que usted y yo vivimos hoy, verdaderamente es uno que se encuentra, a mi entender, en uno de los momentos más críticos de la historia. Y quiero hacer la salvedad, a mi entender. Y lo crítico, amada iglesia, no son las guerras que se están dando alrededor del mundo, no es la pandemia que está obviamente poniendo en jaque la salud de los ciudadanos, tampoco es la criminalidad que está entonces alterando un poco la estabilidad social. No está ahí lo crítico, y entiendo que sí afecta socialmente, emocionalmente, todas las cosas en términos de la salud que estamos viviendo. Afecta también lo que es el comercio, todo esto afecta, pero lo crítico no radica en esto que acabamos de leer o de citar. Lo crítico está en la amenaza real en contra de todo lo bueno. Hay una amenaza directa en contra de todo lo bueno, en contra de todo lo que Dios ha establecido como orden divino. Hágase usted esta pregunta: ¿qué pasaría si se sacara de la vida de los hombres todo lo que Dios creó? ¿Cómo estuviera esta tierra si se sacara entonces todos los valores, estándares, mandamientos dados al hombre por Dios? ¿Qué pasaría si eso fuera removido? ¿Qué pasaría si se desviara el diseño de cómo Dios creó al ser humano? ¿Con qué funciones los creó? ¿Con qué propósito los creó? ¿Qué pasaría si eso quedara sin efecto en la vida humana? Si el hombre dejara de vivir conforme a su diseño y la mujer comenzara a vivir desviado del diseño de Dios. ¿Usted se ha preguntado qué pasaría en este mundo si todo eso fuera sacado de la vida humana, todo lo que Dios creó? ¿Usted sabe la crisis existencial y moral que sufriría el ser humano si es quitado y eliminado todo lo que Dios creó, sus valores, sus instituciones como es la familia, con el fin de darle a su creación un ambiente bueno y sano para un desarrollo colectivo saludable, siendo Dios la fuente de todo para el ser humano? Ese fue el diseño en lo original. Pero como estamos viviendo, contra eso es que se está amenazando. Así que, si todo esto que le acabo de citar, que Dios estableció para un bienestar común, fuera quitado, ¿qué pasaría? Estamos siendo blancos de ataques, nada más y nada menos que por la misma creación de Dios.
Obviamente, detrás de este ataque hay una mente siniestra y esa no podemos obviar que es la del enemigo de las almas, cuyo fin es erradicar de la vida humana como lo es la familia y sus componentes, papá, mamá e hijos, y todo el núcleo familiar está bajo un gran ataque. El amor está siendo atacado, la justicia está siendo atacada, la bondad está siendo atacada, el respeto mutuo está siendo atacada, y todos estos valores que vienen del reino de los cielos están siendo fuertemente atacados, amada iglesia. A mí me gusta porque la palabra dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así que como iglesia usted no puede ceder a ese ataque. Usted tiene que mantenerse firme respondiendo a esos valores, a esa palabra que usted ha creído. Padres que están enviando sus hijos a las escuelas, prepárelos conforme explica Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y ni aun cuando fuese viejo se apartará de él. De manera entonces, amada iglesia, que puedan responder bíblicamente a todo aquello que amenace sus valores cristianos, que amenacen sus valores de fe. Entrénelos porque allí también hay un fuerte ataque. De manera, amados hermanos, que ellos puedan vivir en todo lugar su fe en Dios. Hoy en día estamos viviendo cada día más de cerca lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 5, verso 20, donde dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hoy estamos viviendo eso más de cerca, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. ¿Se ha preguntado usted, amado hermano que está aquí presente, cómo la iglesia ha ido retrocediendo en las prácticas bíblicamente cristianas? Cómo la iglesia ha ido retrocediendo en las prácticas bíblicas, como lo es practicar el amor entrañable. No es el amor de que te extraño y llevo años que no te veo. No es el amor entrañable, ese amor que practicaba la iglesia primitiva, en donde dice las escrituras y afirman en el libro de los Hechos que ellos tenían todas las cosas en común. Ahí había un amor entrañable, era un amor de las mismas entrañas del ser humano. No era un amor superficial. Ellos dicen la palabra que tenían todas las cosas en común. Ni uno más ni uno menos. Todos se apoyaban hacia una misma dirección como iglesia de Jesucristo. ¿Qué ha pasado? Que la iglesia de hoy no practica ese mismo amor. Dice la palabra que tenían todas las cosas en común, no había ningún tipo de egoísmo dentro de esa congregación, sino el amor de Dios fluyendo en cada uno de esos corazones. Y como también lo pone el apóstol Pablo en Filipenses 1:8, lo pueden buscar. Y dice la palabra del Señor en Filipenses 1:8, porque Dios es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Fíjense que Él está poniendo a Dios como testigo de cómo os amo a todos vosotros. Y dice, con el entrañable amor, la había aprendido, con el entrañable amor de Jesucristo. Y les pregunto, amada iglesia, con mucho respeto, ¿conoce usted este amor?
¿Conoce usted el amor entrañable de Jesucristo? ¿Lo conoce? ¿Lo vive? ¿Lo practica? Pablo había conocido la diferencia del amor convencional y cultural, el cual es totalmente popular. Qué bien te ves, luces genial, luces maravilloso. Cuando la persona da la espalda, yo creo que la vi más gordita. Me parece haberlo visto con unas libritas de más. ¿Te diste cuenta? Pero más sin embargo, cuando lo vemos o cuando la vemos, lo elogiamos, le decimos tantas cosas lindas que la persona dice, oh, cuánto me ama. Pero cuando da la espalda es otro la conversación. Yo como que la vi un poquito más mayor. ¿No te diste cuenta? Pablo no estaba practicando ese amor que es popular, que hace sentir bien a la gente, pero es superficial. Pablo dice que estaba practicando el amor entrañable de Jesucristo. Es diferente ese amor, amada iglesia. Y sí que Pablo había conocido la diferencia del amor convencional y el cultural, el cual se comparte de manera popular entre los hombres, pero es totalmente superficial. A diferencia, el amor que aprendió de Cristo, el cual siendo Pablo un vil pecador, a tal punto que la Biblia establece que él asolaba a la iglesia, las intenciones de Pablo era destruir la iglesia. Cosa fuerte, ¿verdad, amada iglesia? No era cualquier cosa. Las intenciones que tenía Pablo eran viles y perversas. Así que después de haber aprendido y reconocido lo mal que estaba Pablo en su pensamiento, y él mismo establece que había sido por su ignorancia, pero ese mismo hombre, el cual actuó de una manera vil y temeraria contra la iglesia de Jesucristo, después de haber tenido un poderoso encuentro con Jesucristo, él recibe, le es extendida la gracia y la misericordia de Dios a su favor, sin merecerla, porque las acciones de Pablo lo que le llevaban a merecer era otra cosa que no es la gracia y la misericordia de Dios, siendo el hombre quien juzga. Pero Dios, viendo su corazón y viendo los planes que tenía con Pablo, le extiende su gracia y misericordia y la luz le resplandece. Y ahora Pablo conoce la verdad que estaba ignorando ante su entendimiento. Y Dios extiende su misericordia, y el efecto de este amor entrañable que Pablo experimentó tan asombroso de Dios en su vida fue que Pablo comenzó a amar como había sido amado por Jesucristo. Ese fue el efecto de haber sido perdonado, de haber sido
Dios, el cual ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, podamos, amada iglesia, vencer el mal. Vencer a ese mal que intenta y nos dirige muchas veces a actuar en contra de la palabra de Dios. Porque ese amor es lo único que puede vencer el mal. El amor entrañable de Dios. Es lo único que puede vencer el pecado que intenta crear desunión en el cuerpo de Jesucristo. ¿Ama usted a su hermano? ¿Pero lo ama entrañablemente? Pues yo puedo decir, yo te amo, hermano, pero ¿cómo lo estoy amando? ¿Cultural? ¿Popularmente? ¿O lo estoy amando o la estoy amando entrañablemente? Antes que responda si está amando a su hermano entrañablemente, sería bueno que conozcamos más a fondo esa palabra. Y la palabra significa o implica en acción una profunda, escuche bien, es una profunda ternura, piedad, que es sinónimo de misericordia. Es una profunda ternura, piedad, misericordia y compasión hacia mi hermano. Obviamente, la base del amor es la justicia. Así que es una profunda ternura, piedad, o sea, misericordia y compasión hacia mi prójimo o mi hermano. Así que me gustaría que veamos este ejemplo de amor entrañable en la palabra del Señor. Y me gustaría que fuéramos al libro de Génesis capítulo 43, verso 30. Génesis 43, verso 30. Y dice la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas. Ahí está el amor entrañable. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí. La palabra conmover, conforme a este texto que acabamos de leer, significa hacer especialmente una persona mediante una demostración de cariño, un acto de amor o de compasión. O sea, significa hacer que una persona se emocione hasta el punto de despertarle deseos de llorar. Esa palabra entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas. O sea, es interesante, amada iglesia, meditar sobre este texto, porque aquí hay un escenario bien digno de apreciar por todos nosotros. Estos hermanos que están visitando a José en Egipto fueron los mismos que intentaron matar a José. Fueron los mismos que vendieron como esclavo a su propio hermano. Y ahora José, cuando los ve, dice la palabra que se conmovieron sus entrañas. O sea, están viendo cuán fuerte es ese amor. Que aun cuando sus hermanos, siendo él prácticamente el menor de sus hermanos, lo intentaron matar, luego lo vendieron como esclavo, separándolo del amor de sus padres. ¿Usted sabe cuánto dolor sufrió José? Se ha imaginado, se ha podido poner en su lugar. Mis propios hermanos me están haciendo daño sin él tener ningún motivo para ello. Así que
José había sido golpeado por la condición humana de sus hermanos, pero no en pese a ese dolor que le fue infligido, José no los dejó de amar. Aún con todo el dolor que le infligieron sus hermanos a José, en el momento donde José los recibe, su amor entrañable lo conmovió a tal punto que a los que lo vendieron, a los que lo trataron de matar. Pudo más, fue más fuerte su amor entrañable por ellos que todo el dolor que ellos le causaron. Hubo en José una magistral demostración de cariño, de afecto hacia ellos, hasta el punto que José se derramó en llanto. Un llanto, amada iglesia, que solo él y Dios conocían, el cual reflejaba su ternura, su compasión y su piedad hacia sus hermanos. Así que a través de este texto podemos entender lo que significa, y espero que lo hayan entendido, el amor entrañable. Si la iglesia practicara este amor, estuviéramos viendo grandes cosas obrar. Este es el amor entrañable de Cristo que venció la maldad de este mundo, que aun cuando lo escupieron, lo escarnecieron, lo latigaron y crucificaron, Él los perdonó. Él los amó hasta el fin. Lo puede ver, amado hermano, José, tanto José como Pablo, bíblicamente nos modelan el amor entrañable que Jesucristo le transmitió a este mundo. Y es el que como iglesia debemos procurar, perseguir y aplicar consistentemente. Escuche bien, es el que como iglesia debemos procurar, perseguir y aplicar consistentemente. Entonces conocerán que son mis discípulos, cuando los vean amándose los unos a los otros. Es que es así. Yo puedo identificar uno que está aprendiendo de Cristo cuando veo a Cristo en él obrando, cuando veo las mismas cosas que Cristo le enseñó practicándolo. De otra manera, no puedo decir, ese es un discípulo. Porque un discípulo como Pablo es uno que lleva a la práctica lo que ha aprendido del maestro, entiéndase, Jesucristo. Y les pregunto, amada iglesia, ¿cómo nosotros como hijos de Dios podemos aplicar este amor entrañable los unos por los otros? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos entonces ser intencional en esa práctica de amor entrañable? Miren lo que dice entonces el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amada iglesia, póngase de pie, por favor. Yo espero que esta reflexión acerca del amor entrañable de Jesucristo nos haya puesto en perspectiva de cómo yo debo empezar a implementarlo dentro de mi relación congregacional. Pero ese amor se extiende, porque ese amor no solamente fue hacia sus discípulos, ese amor también fue hacia aquellos que lo llevaron hasta la cruz. Pero, amada iglesia, encarecidamente les puedo decir, o con una actitud de amor entrañable hacia cada uno de ustedes, incluyendo a este servidor,
yo no puedo aplicar algo que no creo. Yo tuve la convicción que cuando usted cree lo que Dios le ha dicho, cuando usted tiene esa convicción de no solamente gozarse cuando lo escucha o alegrarse cuando recibe la palabra del Señor, sino es que es más profundo que eso. Hay una convicción genuina de lo que usted está escuchando es la verdad de Dios. Y no solamente es la verdad de Dios, es la convicción que lo lleva a quererla practicar. Esta semana yo tuve una experiencia donde yo comprobé que cuando esa palabra hay convicción en su corazón, el Espíritu Santo lo dirige de acuerdo al escenario que está viviendo para poderla implementar. Porque Dios sabe que usted la ha creído. Así que es tiempo, amados hermanos, de acuerdo a lo que hemos compartido en la noche de hoy, de cómo entonces la iglesia, todos los valores cristianos están siendo atacados, que nosotros como iglesia permanezcamos siendo la luz que vino a alumbrar alrededor nuestro, que vino entonces a compartir el mensaje de esperanza. Ese amor entrañable llora cuando ve el pecador, porque no solamente ve su condición, también ve cuál es su destino sin Cristo y se aflige al ver el pecador. Así que es tiempo de amar entrañablemente. Y si Dios así lo permite, amados hermanos, porque el tiempo ha avanzado, espero que me dé la oportunidad de continuar este mensaje el próximo jueves. Así que oremos juntos. Señor y Padre bueno, estamos delante de ti dándote gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, por la paciencia que tienes con nosotros, Señor, por el deseo y el anhelo, Señor, y ese amor entrañable que nos has compartido por Cristo, de guiarnos cada día hacia la verdad, de no dejarnos ignorantes, sino de guiarnos a la verdad, la cual es necesaria que la creamos con convicción para así poderla aplicar. Permite que tu Santo Espíritu siga obrando en nuestros corazones y siga afirmando la verdad que tú nos compartes con amor, para poderla entonces llevar a nuestro estilo de vida congregacional, familiar y social. Por Cristo Jesús, Señor, te lo he pedido todo y te damos gracias. Amén, amén, amén.